Bueno, 2 de junio ya, martes, y estamos horas después de una conversación que tuvimos en este espacio en relación con un momento histórico que vivimos en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump prácticamente diciendo que va a sacar al ejército a las calles para detener las protestas que generalizó y pintó con un brochazo de agresivas, criticando saqueos, pero olvidándose que él mismo pues prácticamente mandó a retirar a manifestantes que estaban pacíficamente a las afueras de la Casa Blanca para él mismo caminar por el Lafayette Park y llegar hasta la iglesia, una iglesia que fue quemada durante las manifestaciones horas antes, para tomarse una fotografía con una Biblia en una iglesia que no visita desde junio, por cierto, y cuyos clérigos critican como medida porque no solo no los visita, sino que además está utilizando este momento como una oportunidad política. El tema es enorme porque estamos hablando del contexto de la muerte hace una semana, el asesinato de George Floyd, este hombre en Minnesota, pues prácticamente por la rodilla de un policía que ha sido en este momento imputado con cargos de homicidio de tercer grado. Es una larga historia, es muy compleja, así que yo le agradezco muchísimo a Ana María Salazar, internacionalista, quien por cierto estuvo en los tiempos de Bill Clinton como asesora de política exterior, pues hablando de muchos otros temas. Ana María, gracias por estar con nosotros esta mañana. Por favor, dime, ¿cuál es tu De lectura? veras, me encanta poder acompañarte. Igualmente, perdona la interrupción, igualmente. Siempre es un gusto tenerte. Y en tu perspectiva, trabajando en la Casa Blanca, dime, nárranos lo que tú interpretas del momento vivido ayer. Mira, yo creo que fue un momento histórico, desafortunadamente, desde muchos ámbitos, porque ayer vimos cómo todos los pesos y contrapesos que ha ayudado a controlar el uso de la fuerza desmedido por parte del presidente de Estados Unidos lo vimos derrumbar. Generalmente la legislación estadounidense siempre ha tratado de poner contrapisas para que el presidente o un gobernador o una autoridad local no abuse de la fuerza. O sea, la ley siempre trata de asegurar que por lo menos si van a hacer uso de la fuerza, tiene que haber ciertos requerimientos, ciertos contrapesos. Y de hecho, este uso o este llamado que hace el presidente para hacer uso del ejército, estamos hablando de soldados en activos, no de la Guardia Nacional, sino soldados en activos. Es muy raro el uso de esta legislación y yo te puedo decir desde mis días en el Pentágono, en donde siempre había una preocupación de que no se percibiera que los programas que teníamos del Pentágono o la capacitación que dábamos y ofrecíamos al Pentágono para policías civiles alrededor del mundo, siempre teníamos que estar seguros que por lo menos de la legislación estadounidense, la misma Constitución, no se estuviera usando soldados en activo. Hay excepciones, ¿sí? Pero aún en estas excepciones, por ejemplo, esta legislación de Insurrection Act, que está citando el presidente, se considera una legislación excepcional en donde siempre usarlo como un recurso para controlar la población desde el Ejecutivo Federal pues había costos políticos, que es el otro contrapeso que hay, los costos políticos de hacer uso de la fuerza en contra de la población civil. Y el otro, si quieres tú, el otro contrapeso es hasta las mismas Fuerzas Armadas y la legislación interna y la disciplina interna y cómo se percibe las Fuerzas Armadas estadounidenses, particularmente las Fuerzas Armadas en activo, que no están entrenados para poder ejercer funciones de control dentro de la población estadounidense. Entonces, todos estos pesos y contrapesos que han sido tan importantes a través de los años, en momentos muy difíciles que ha tenido Estados Unidos de protestas y fuertes protestas en diferentes momentos, siempre el uso de las Fuerzas Armadas en activo siempre había sido como la última instancia, que es diferente. La Guardia Nacional sí se ha usado, se usa con frecuencia, es una decisión que tiene un gobernador, una gobernadora, y esto también conlleva
ciertos costos políticos y también se trata de usar solamente en situaciones de extrema necesidad, desastres naturales y también control de la población, pero la Guardia Nacional tiene como otro tipo de capacitación, se ven de una forma diferente y la disciplina es diferente. Entonces, híjole, Gabriela, el día de ayer, viendo al presidente traer soldados en activo, atacar a personas que estaban protestando pacíficamente, haciendo uso de soldados para enfrentar a esta protesta pacífica y luego más tarde en la noche viendo que se estaban usando helicópteros, probablemente helicópteros militares, para poder asustar o amedrentar la población. A mí de veras sí se me hace pues un momento muy doloroso para la democracia estadounidense, pero también muy preocupante porque los pesos y contrapesos no están ejerciendo la contención necesaria de un presidente que se ve bastante desesperado. Algunos han dicho que está fuera de sí. El tema aquí pasa también por las imágenes de saqueos, de vandalismo, de los excesos de, según información de inteligencia, personas infiltradas para descarrilar estos movimientos pacíficos en relación con pues un reclamo que ya lleva mucho tiempo y el hartazgo de la ciudadanía de ver la brutalidad policial. Pero en tiempos de COVID-19 solamente exacerba lo que ya es el mensaje que nos deja al desnudo el COVID-19, que es las minorías y los afroestadounidenses pues están golpeadísimos históricamente por la esclavitud, después por esta lucha de defensa de derechos civiles, ahora por la pandemia, la pobreza y la oportunidad económica. Hay entonces esta polarización cada vez mayor. ¿Era la medida correcta cuando el presidente toma esta decisión sabiendo que hay vandalismo y estas otras cosas irregulares, Ana María? Mira, no lo era, y aunque se entiende que tiene que haber mecanismos para controlar el vandalismo y la violencia, porque también hubo ataques en contra de la policía, hubo disparos, hay mucha preocupación de que pueda seguir creciendo el vandalismo y la violencia y sobre todo que se dificulte aún más la capacidad de contención que puedan tener las autoridades. Pero estas declaraciones, el uso del lenguaje por parte del presidente y el liderazgo que ejerce el presidente Donald Trump tiene consecuencias. O sea, en lugar de buscar encontrar un tema, tratar de unificar a la población, tratar de reconocer en una forma mucho más contundente los abusos que ha habido, porque vaya que ha habido abusos por parte de la policía, en lugar de tratar de crear un discurso en donde tienes al presidente apoyando a los gobernadores locales para no solamente ayudar a controlar estas protestas, pero otro aspecto de esto, Gabriela, que nos tiene todos muy, muy preocupados, yo te diría aterrados, el tratar de ir controlando este movimiento de gente por el tema del contagio del COVID-19. El presidente, en lugar de promover la paz y la conciliación, está con su lenguaje, con sus acciones, promoviendo el enfrentamiento. Y sí es necesario hasta por razones de seguridad nacional poder contener estas protestas. Uno lo entiende, pero la forma en que lo está haciendo el presidente es casi, yo diría que está buscando el enfrentamiento y lo estaría buscando por razones políticas. Es decir, su apuesta es que puede ser reelegido en noviembre, puede lograr esa reelección con mano dura. ¿Esa es tu lectura? Mira, yo no sé si la apuesta es el ejercer mano dura, sino buscar mecanismos para poder dividir a la población, que resultaría en varias cosas. Uno, lo que tiene que hacer Donald Trump ¿qué es lo que tiene que hacer Donald Trump para ser electo? Uno, de una forma u otra, mitigar o reducir el número de personas que salgan a votar en noviembre.
Esa es una realidad. Si los demócratas salen a votar en noviembre, va a ser el electo como presidente el candidato demócrata. Entonces, ¿cómo reduces cómo reduces y empujas a la gente que no salga a votar? Uno, porque tienen miedo, porque hay violencia. Dos, porque no pueden votar. Entonces está todo este tema de los votos por correo que ha estado promoviendo. O tres, debilitas el perfil o la imagen del candidato demócrata, que en parte fue lo que sucedió con Hillary Clinton. Los demócratas no salieron a votar en suficientes números en los estados claves. Entonces, él necesita eso, necesita que la gente, los demócratas en particular, no salgan a votar. Dos, tiene que fortalecer su base. Y lo que hace con todas estas protestas es que fortalece esa base que es más violenta, que va a estar con él pase lo que pase, y además promovió ayer y dijo una cosa que defendería los derechos de la segunda enmienda de las personas. O sea, yo voy a defender tu derecho a cargar armas. O sea, que le está diciendo a su base, salgan y usen sus armas. Así se está interpretando. Entonces tiene que fortalecer su base. Y lo está haciendo con todos estos, con esta amenaza de estas hordas de afroamericanos, de hispanos y seguramente, yo casi te apuesto que vamos a estar viendo en horas, si no en días, ya la amenaza de los migrantes y que están participando en estas protestas, especialmente los migrantes latinos. Claro. Y el tercero es que tiene que dar la imagen de que él está... su estrategia va a ayudar a crecer, a recuperarse Estados Unidos económicamente en una forma rápida, o sea, una recuperación en una chiquita, que no va a suceder más ante este tipo de situaciones. Entonces, todo este desorden en una forma muy maquiavélica lo favorece en términos de buscar su reelección. Qué importante el detalle que tú acabas de señalar, porque para mí tampoco escapó el hablar de la segunda enmienda de los Estados Unidos con ese tema de la aportación de armas. Sí escaló en términos del mensaje, ha escalado el presidente de alguna manera recordando a quienes portan armas ese derecho en un momento muy peligroso. Ana María, para cerrar, evidentemente este presidente también ha apostado a que esta pandemia iba a durar poco y que de ahí vamos a tener una recuperación como nunca se ha visto. Tú sabes que le encantan los superlativos, ¿no? Sin embargo, lo que demuestra estas manifestaciones es que el contrato social está roto para los afroestadounidenses y que hay un montón de carencias que no se han resuelto. Y este es un presidente que ha dado alivios fiscales, recortes de impuestos cuando llegó a la Casa Blanca, y este es un presidente que ha tratado de cambiar la ley de cuidado de la salud y dejando a personas con la duda, personas con condiciones preexistentes, de quedar desamparadas. Y es difícil pensar que la economía se va a recuperar a como estaba antes de que llegara esta pandemia a Estados Unidos. Es decir, el factor económico no lo tiene garantizado. Y al mismo tiempo tienes esta presión que va a haber por tantísimos desempleados con los temas migratorios. Entonces, sabiendo que este es el escenario en el que nos encaminamos a los debates electorales, a la elección, ¿quién gana? No los hombres, sino dentro de la sociedad. ¿Quién gana una elección como la que se nos viene en Estados Unidos con estas circunstancias frente a nosotros? Mira, gana el que pueda de una forma u otra convencer a la población de que siendo presidente van a empezarse a resolver alguna de las necesidades, ahora sí necesidades básicas, de poder incrementar dramáticamente el empleo, que regresen las empresas, que regresen los trabajos y dramáticamente resolver o por lo menos dar la percepción que se está resolviendo alguno de los aspectos más difíciles de esta recuperación económica, dar la percepción de que podría por lo menos poner en la mesa alguna solución a corto, a mediano plazo de poder resolver los problemas de salud. Todo tiene que ver con percepciones, porque también hay que decirle al auditorio, de aquí a noviembre, las posibilidades de que las cosas pueden empeorar son altísimos, especialmente si tienes al presidente Donald Trump en este momento buscando mecanismos para o mitigar el voto, ¿sí? Crear caos que fortalece su base
o por lo menos tratar de dar la impresión de que con él la economía crece y si ganan los demócratas va a haber, la crisis se va a profundizar. Todo tiene que ver con percepciones y Donald Trump creo que entiende eso. Una última opción que tendría el presidente es que promoviera, y lo digo esto con mucha delicadeza, Gabriela, que promoviera una crisis de seguridad nacional de niveles catastróficos, o sea, que un enfrentamiento, una guerra con otro país no se ha resuelto. El tema de China sigue siendo un enfrentamiento muy, muy peligroso. Yo diría lo mismo de Norcorea. O sea, hay también temas geopolíticos que no están resueltos y no me sorprendería que trataría de abusar y buscar en esas crisis por lo menos a corto plazo apoyo por parte de los estadounidenses ante una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues de que tiene cartas, tiene cartas. Vamos a ver cuánto esa prueba superada con los seguidores que él tiene. Ana María, no sabes cómo te agradezco. Es un momento, como tú dices, muy delicado en esta historia y tu aportación siempre es valiosísima con tu experiencia acá en la Casa Blanca. Gracias.